Bendigamos al Señor en este viernes 8 de noviembre de este año 2024. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que comienza. El Señor en su gran misericordia hoy nos ofrece el perdón de nuestros pecados, mientras también caminamos en fe, esperando en todo lo que es su salvación. El Señor con nosotros. Al ir terminando esta semana, nos ponemos en sus manos y dejamos que sea la palabra de este día la que nos conduzca por los caminos de la verdad, porque estamos llamados a ser libres por la obra del Espíritu Santo, ya que Él nos conduce a la verdad completa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay en la palabra de Dios para nosotros una respuesta, sobre todo cuando se trata de valorar el misterio de la salvación. Dice la primera lectura tomada de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses que lo más importante es dejar que el misterio de la cruz obre en nosotros, es decir, el querer de Dios, porque en la cruz quedó manifiesto que el Padre nos quiere salvar por la entrega generosa del Hijo en ese derramamiento de sangre. No todas las personas quieren vivir el camino de la salvación, porque el camino de la salvación reclama una relación profunda con Dios. Y la relación con Dios tiene condiciones: un estado de gracia, obediencia a la palabra y vivir la vida para Dios. Y no todo mundo está dispuesto a vivir en la gracia de Dios, ni tampoco obedecer la palabra. Se obedece, hay veces por obligación, porque hay una expectativa de que Dios, al verte obedeciendo, pues sientes como que te va a bendecir, te va a ver portándote bien. Y nos engañamos a sí mismos. Pero qué profunda la primera lectura de hoy, cuando el apóstol Pablo nos dice que lo más importante siempre, todos los días en la vida cristiana, es aprender a mirar la cruz como el lugar donde Jesús nos demostró que nuestra vida está hecha para la gracia, que fuimos hechos en gracia, es decir, en un estado libre de pecado, para vivir una relación profunda con Dios. Le dice Pablo a esta comunidad de filipenses que él se siente triste
y con lágrimas en los ojos, porque muchos de los que recibieron el Evangelio que él predicó y que estuvieron con él y vivieron momentos de oración con Pablo, muchos de ellos hoy viven como enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo en esa carta. Muchos viven enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es el que se siente enemigo de la cruz de Cristo? Aquel que, conociendo ya la verdad de Dios, decide estar lleno de sí, de sus pretensiones, de sus ambiciones, e incluso aquel que está seducido por su pecado, aún conociendo las consecuencias de su pecado y el tema mismo de la gracia. Pablo hace un esfuerzo hoy en la primera lectura de decirnos que los que andan como enemigos de la cruz de Cristo tienen ya un final definido, la perdición. Porque dirá el apóstol Santiago, allá ese apóstol también tan sabio, dice: el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Quién es el amigo del mundo? El que saca la moral del evangelio de su vida y vive según los criterios del mundo, según el desorden de sus pasiones, según la fuerza de las ambiciones de su corazón. Pablo es muy claro y nos quiere hacer entender que quienes luchamos por la salvación tenemos que vivir de una manera prudente en este mundo y comprender que este mundo se termina, o que nuestra vida en este mundo se termina, y que lo más importante es luchar por ser ciudadanos del cielo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Porque algún día nos vamos a morir, algún día tendrás que partir de este mundo. Y si no viviste una vida para Dios, sino una vida para los criterios del mundo, ¿dónde queda todo? Por eso Pablo insiste que aprendamos a darle culto al Dios verdadero y a vivir una vida con sabiduría y a dejar que nuestro cuerpo lo transforme de una manera humilde en mismo Espíritu de Dios cuando nos disponemos a ser guiados por ese Espíritu Santo que nos lleva a la vida realmente de la voluntad de Dios en sus planes. Dice Pablo: mi alegría y mi corona son ustedes, queridos hijos, manténganse unidos en el Señor. Lo que se espera de una persona siempre cuando se acompaña en oración, cuando se acompaña a una persona en sus procesos de conversión, es que dé la alegría de ver que en ella el reino de Dios y el evangelio han producido fruto. Hoy es más espiritual y está venciendo más lo carnal. Porque lo carnal, lo mundano, se manifiesta en nuestra manera de pensar y de vivir. Porque las personas pueden decir: no, es que yo rezo, y la ves rezar, la ves ir a grupos de oración, la ves que va con frecuencia a la iglesia, pero su manera de pensar y de vivir es una vida mundana. Hoy pues el evangelio también nos deja una enseñanza, y es donde Jesús nos dice que uno tiene que ser creativos en el tema mismo de la salvación de las almas, sobre todo cuando se trata de quienes el Señor nos ha confiado. La parábola de hoy tiene varios elementos que deben ser meditados, deben ser discernidos para no malinterpretarla. Dice que un hombre lo pusieron al frente de la administración, derrochó los bienes, y el amo le pidió cuentas, y cuando éste se dio cuenta que le estaban pidiendo su balance y que lo iban a echar del cargo, pues procedió de una manera astuta. La astucia no es de Dios es la sagacidad, y la sagacidad es la capacidad que da el Espíritu Santo de uno poder evangelizar a una persona con sus propios intereses para ganar los intereses de Dios en esa persona. Por eso vale para nosotros entender que Cristo no está aplaudiendo la actitud del hombre astuto.
Cristo está poniendo el ejemplo y está diciendo que el que lo felicitó fue el amo que lo contrató, y el amo no es Dios. En la parábola los elementos tienen que ser bastante claros. Por eso él termina diciendo: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Hay gente que en este momento está planeando cómo quedarse con el 10% de un contrato, o con el 20%, con el 30%. Hay personas que están en estos momentos maquinando en la oscuridad, hacer muchas cosas para ganar su cometido o hacer su cometido en temas mismos de las conveniencias de este mundo. Pero al fin y al cabo son cosas de la oscuridad, de las tinieblas, y en el tiempo muchas cosas quedarán descubiertas. Hay quien está en este momento maquinando cómo armar su vida de pecado y hacer cosas mismas en el orden de la seducción, del desorden de este mundo. Hay quien está planeando muchas cosas para parecer como una persona sabia en el tema de la astucia. Por eso la regla siempre será la moral del Evangelio, la que nos guía. Y la audacia, que ahora decíamos, es la capacidad del Espíritu Santo de uno entrar con los intereses de la persona para salir triunfante con los intereses de Dios en esa vida que creativamente debemos evangelizar y que tal vez está en peligro y necesita de la luz del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.